¿Cómo están? Bendecidos, amén. Mire, realmente hablar de Dios de una manera profunda o escatológica es algo que pues me gusta mucho, pero regularmente cuando Dios nos ha permitido poder hablar de su palabra, casi siempre me he dado cuenta de una cosa, que Dios nos ha permitido vivir algunas situaciones, o sea, propias, para nosotros poder entender un poquito más acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, yo quiero que usted tenga la confianza de lo que yo hoy voy a hablar. No es otra cosa sino lo que Dios ha querido hacer en mi vida y en su vida. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes alguna vez, pequeños, grandes, ahora ya más grandes, más adultos, se ha preguntado acerca de la voluntad de Dios para su vida? ¿Alguno lo ha hecho? A ver, levante la mano. Por ahí veo unos así como que dicen, levántela con confianza. ¿Cuántos se han preguntado esto? Es una pregunta sin duda de las más difíciles que podemos hacerle a Dios, definitivamente, porque desde niños, yo creo que desde niños, cuando comenzamos a tener conciencia, cuando comenzamos a darnos cuenta de algunas cosas, es que comenzamos a hacer esta pregunta. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿quiénes son papás acá? Yo no sé si a usted le ha pasado que alguno de sus hijos le ha dicho, papá, ¿para qué nací? Papá, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? No, de verdad, créame que cuando eso sucede, y más cuando viene de alguien pequeño, en nuestro corazón surge así la duda de, Dios, si ni yo mismo sé. Y dígame si no es cierto que cuando somos jóvenes y comenzamos así a coquetear, a la onda del enamoramiento y todo eso, comenzamos a hacernos preguntas acerca de, ¿será ella la voluntad de Dios para mi vida? O las mujercitas, ¿será él la voluntad de Dios para mi vida? Y de repente hay voces, ¿no?, externas, los papás, los amigos, los pastores, los líderes, esperan la voluntad de Dios, ¿no? Y vuelve a surgir la pregunta, así gigantesca, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Le ha pasado o no? ¿Sí o no? Y ya sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida. Muchos dirán, pero ya estoy casado, viejito, con hijos, con nietos, pues ya ahorita ya estoy más que seguro que cuál fue la voluntad de Dios para mi vida. ¿Está usted seguro? ¿Sí o no? No, cierra sus ojos. Padre, en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas traer, Señor, a nuestra vida un espíritu, Señor, apacible, sencillo, para entender, Padre, lo que tú desde un principio has establecido para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañe a ver una escritura rápidamente. En Miqueas, capítulo 6. Miqueas 6. Gracias. El versículo 6 y 8. Cuando lo tenga, diga amén con fuerza. ¿Le puedes bajar, Luis? Es que no lo veo.
presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay 3 situaciones aquí muy importantes que son en las que vamos a basar precisamente lo que les voy a compartir, pero quiero que me entienda una cosa, porque muchos dirán acá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la voluntad de Dios en mi vida? Pues tiene que ver todo, porque cuando nosotros nos enfrascamos precisamente en esas luchas y en esas preguntas de ¿cuál será la voluntad perfecta de Dios para mi vida?, comenzamos a luchar contra nosotros mismos. Comenzamos a luchar contra lo que nosotros creemos que es lo que Dios quiere para nosotros. Mire, cuando nos casamos, yo soy muy feliz desde que me casé, mi esposa más, pero quiero decirle una cosa, que yo desde que me casé he ido aprendiendo cada día un poco más acerca de su voluntad para mí. Yo no sabía a ciencia cierta si casándome con la mujer que Dios había puesto delante de mí iba a ser lo mejor, porque muchos de nosotros pretendemos que la voluntad perfecta de Dios es cuando nos va a decir, sí, mira, ella es. Yo lucho mucho con eso, porque todavía en el tiempo de hoy, en las iglesias de hoy, hay gente que le dice a los jóvenes, hey, deja que Dios te mande a tu pareja. Y ahí tienes al joven de 40 años esperando a la pareja. Dios no es casamentero, perdónenme. Imagínense cuánto tiempo perdería Dios pretendiendo buscarle pareja a todos sus hijos. Sería interminable el tiempo. Dios pone delante de nosotros y nosotros debemos de entender que la voluntad perfecta de Dios no se basa en lo que yo quiero o deseo. Escuche, la voluntad perfecta de Dios no se basa en lo que yo quiero o deseo, porque eso sería fácil. Papito, yo quiero una mujer que me lave, me planche, me ame y me va. Y la lista sería interminable. Entonces, por eso yo le vuelvo a repetir, la voluntad de Dios perfecta no tiene que ver con lo que yo deseo o con lo que yo quiero. Igual a veces ya cuando hacemos una vida y Dios comienza a darnos hijos, trabajo, comenzamos otra vez a luchar contra esto que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que yo esté en tal o cual lugar? ¿Será la voluntad de Dios que yo viva en tal o cual casa? ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi trabajo? ¿Estará bien que yo invierta en esto o en esto otro? Y comenzamos a hacernos esas preguntas. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta acá? ¿Ninguno? Regularmente, ¿con qué regularidad lo hacemos? Casi siempre. Y nuestras oraciones son, Señor, muéstrame tu voluntad. No. Cuando viene una situación en nuestra vida, lo primero que le decimos es, Señor, muéstrame tu voluntad. Y mire lo que dice la palabra. Volvemos a Miqueas. Esto tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios. El último versículo dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que es su buena voluntad. Estoy parafraseando. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Y qué pide Dios de ti? Quiere decir que aquí está encerrada la voluntad de Dios. Pero mire cómo luchamos nosotros. Mire cómo luchamos pretendiendo que
que la voluntad de Dios sea escrita así en la pared para que yo salga corriendo y la obedezca. Señor, en esta situación, ¿cuál es tu voluntad? Y luchamos contra nosotros mismos, contra nuestros conceptos, contra lo que nosotros pretendemos que es la voluntad perfecta de Dios. Pero aquí la palabra me enseña una palabrita con la cual yo quiero que usted y yo entendamos que Dios nos va a enseñar cuál es su perfecta voluntad. ¿Cuál es esa palabra? Según hacer justicia. Justicia. Palabra muy deseada. Una palabra que cuántos de nosotros hemos querido entenderla en el sentido más profundo de su valor, ¿verdad? Justicia. ¿Cuántos hemos clamado por justicia? Mire, justicia según el diccionario bíblico es rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. Quiere decir que la justicia se puede manifestar en cualquier relación y en cualquier situación. Puede haber justicia legal, puede haber justicia moral, puede haber justicia en cualquier aspecto que usted se imagine. Y de hecho, cuando hablamos de la justicia de Dios, en la Escritura vemos que esta palabra de justicia es uno de los atributos de Dios. Pero es tan fuerte este atributo que dice la palabra que el Señor, a través de esta palabra, se daba a conocer a los hombres. En el original, la palabra es un poquito rara, dice tadaskit, y la justicia tedesket, y el derecho mispat, que tiene que ver con esos atributos de Dios que los hombres esperaban de Él para reconocer esta palabra en Él. Quiere decir que Dios se manifestaba a través de esta palabra cuando Él traía justicia al pueblo. ¿Sabe que por eso le era tan difícil a los judíos en el tiempo de Jesús entender a Jesús como Salvador? Porque para ellos el Salvador iba a traer una justicia física, ¿sí o no? ¿Qué esperaban ver de Jesús? Un hombre con espada, un rey poderoso, libertando, trayendo justicia. Acuérdese que en el tiempo de Jesús el pueblo hebreo estaba siendo gobernado por el imperio romano. Entonces ellos esperaban que esta manifestación de Dios de justicia fuera a través de la liberación de ese gobierno, ¿verdad? De ese imperio. Entonces, por eso es que la justicia tiene tantos matices diferentes. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas legales alguna vez? Levante su mano. Mire, le pregunto, no tenga pena ni tenga miedo, porque una de las luchas más frecuentes a las que la humanidad se está enfrentando es precisamente a esperar justicia de alguien semejante a Él. Y la ley, que es algo muy extenso y que está basada en todo un estudio aún de la misma palabra y de muchas legislaciones y de muchas ideologías y culturas, siempre tiene el mismo propósito, supuestamente, ¿verdad? ¿Han visto esa imagen que tienen las escuelas de derecho y todo eso, de una mujer cargando una báscula y tiene una venda en los ojos? Nos quiere mandar ahí un mensaje, ¿verdad? Que la justicia es equitativa y que es imparcial. Pero yo le pregunto a quienes han tenido que enfrentar un problema legal, ¿es así en la tierra? ¿Sí o no? En algunos casos así ha sido, ¿verdad?
es uno. Pero se da cuenta cómo en nuestra vida hay esa tendencia a tener una respuesta correcta de lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios. Porque decimos, como leíamos aquí en Miqueas, la palabra dice que lo que Dios quiere para nosotros como humanos, su buena voluntad es que haya justicia. Pero escuche, le dice al hombre hacer justicia. Y yo le pregunto a usted si nosotros entendemos esto de hacer justicia. Porque muchas veces nos trasladamos a lo que yo les decía, a un problema legal, en la misma familia. Cuando los hijos dicen, papá, pero no es justo, clamamos por justicia, ¿no? Papá, no es justo esto, mamá, no es justo esto otro. Y la justicia está presente ahí, ¿no? Como que diciéndonos, hey, aquí estoy. Y lo más tremendo es darnos cuenta que la voluntad de Dios, perfecta, buena y agradable, tiene que ver más con esta palabra que con lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. En el Antiguo Testamento, la rectitud o la justicia de Dios se basaba precisamente en ese auxilio que Dios daba para las viudas, los huérfanos. La rectitud de Dios se manejaba a través de esto. Quienes eran los líderes espirituales o quienes llevaban supuestamente la justicia de Dios, pues se abocaban a dar auxilio a la gente. Tenía que ver más con lo social, tenía que ver más con involucrarse con los problemas de la gente. Los líderes espirituales de esos tiempos, los mismos profetas, cuando los profetas hablaban, siempre hablaban mucho acerca de la justicia. Los profetas, en Amós, usted se va a dar cuenta, vamos rápido a verlo, el libro de Amós. En el capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré a él a todos sus príncipes, dice Jehová. Dice que quitará el juez. ¿Qué quiere decir esto? Le quitará la justicia, ¿verdad? O quienes pretenden impartir la justicia. Porque sabe una cosa, en el tiempo de Amós, los jueces estaban haciendo todo lo contrario, el pueblo estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería, pero querían justicia, ¿sabe? El pueblo quería justicia, porque había opresión, porque había maldad, porque había pecado, y el pueblo clamaba por justicia. Entonces Dios le habla al pueblo a través del profeta Amós y les dice, voy a quitar a los jueces de en medio de ustedes, porque el hombre estaba confiado de que el juez impartía justicia. A veces nuestra situación es así. Decimos, si está el juez presente, entonces hay justicia. Si está el pastor presente, entonces hay justicia. Si está el líder, si está la persona que nosotros creemos que es la que imparte justicia, estamos seguros. Y sabe una cosa, a mí me llama mucho la atención, porque esta dependencia no demuestra otra cosa que nuestra ignorancia acerca de la buena voluntad de Dios. No me vea con cara de guau. Porque la buena voluntad de Dios
y que tiene que ver con la justicia, no tiene que ver con lo que para mí o con lo que yo quiero acerca de mí para que sea justa pues la cosa. No sé si hasta aquí voy dándome a entender, pero la justicia que nosotros muchas veces esperamos o que pretendemos no tiene que ver con lo que para mí es justo, con lo que mi idea me dice que es justo, sino todo lo contrario. ¿Lo creo o no lo creo? Muchos no lo creen. En el Antiguo Testamento la justicia suele tomar una expresión, como indican los textos que hemos visto, y gran parte de la ley del Pentateuco, que se dedica a la justicia social. ¿Se acuerda cuando Dios comienza a dar la ley en Deuteronomio? Habla acerca de los derechos de la gente, ¿no? De los que ofenden, de los que son ofendidos, y si le robaste, y si le mataste, y si le quitaste. Es como una impartición de justicia, ¿no? Es como el canon de la justicia. Y esa justicia a la gente le gusta, ¿no? Así, ay, qué padre. La ley dice que si tú me mataste un borreguito me tienes que dar 2. Entonces, pues qué padre, ¿no? Que si me robaste 100, me tienes que regresar 200. Y esa justicia nos llama mucho la atención. Bueno, a los que son los ofendidos, ¿verdad? Pero a los ofensores, ay, no. Porque hay partes donde dice muchas veces que el que ofendía o el que hacía un mal tenía que ser muerto. Existía la pena capital. Entonces no era muy agradable, ¿verdad? ¿O a cuántos les gusta ese tipo de justicia? ¿Por qué cree que han llegado hasta el día de hoy estas leyes a ser legisladas y a ser algunas tomadas en cuenta y algunas de tiro ignoradas? Precisamente porque ahora existen los derechos humanos, ahora existen cosas que tienen que ver con lo que yo creo que es justicia. Yo creo que es injusto que le corten la mano al que roba, pero vaya usted al Medio Oriente y vea lo que le hacen al que roba. No. La justicia de Dios va más allá. Y la justicia de yo oraba a un principio y le pedía a Dios, abre nuestro entendimiento y pon un espíritu sencillo, porque quiero decirle que la justicia de la que Dios quiere enseñarnos hoy tiene que ver con nosotros y con nuestro entorno. Tiene que ver con lo que hacemos con nosotros y con los demás. Y nos vamos a ir al ejemplo más grande de justicia, al ejemplo más profundo de la justicia. ¿Se acuerda cuando viene Jesús a ser bautizado por Juan? Y Juan, cuando lo ve venir, yo le pregunto, ¿Juan conocía a Jesús? Claro, eran familiares. Pero cuando lo ve venir, Juan estaba ahí en el Jordán bautizando pecadores, y de repente ve venir a Jesús y dice, ay, Dios mío. Primera, pues es mi primo, mi tío, no sé, primo, ¿no? Primo. Segunda, pues yo sé quién es, porque ya el Espíritu le había dado testimonio a Juan. Y cuando lo ve venir y lo ve bajar al río, imagínense usted esto, y se va acercando Jesús y le dice, no, a ver, espérate, ¿cómo vienes a que yo te bautice? Pues tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En ese momento Jesús pudo haberle dicho, oh, tienes razón, agáchate, hijo mío, te voy a bautizar. ¿Podía haberlo hecho? Lo que estaba diciendo Juan era cierto. Él daba testimonio
testimonio de quién era. Pero ¿cuál fue la contestación de Jesús a Juan? Nos es necesario cumplir con toda justicia. ¿Jesús había cometido algún delito? ¿O iba Jesús a meter a la cárcel a Juan? ¿Qué tiene que ver la justicia aquí? Ah, caray. Justicia. Si el pueblo judío estaba esperando justicia, que Dios bajara, que le mochara la cabeza a todos los romanos y que los enemigos huyeran. Esa era la justicia que estaba esperando el pueblo. Y sin embargo llega Jesús y le dice a Juan: hey, nos es necesario cumplir con toda justicia. Y Juan entiende en ese momento. Y entonces baja Jesús a las aguas. Y entiende. Más adelante Jesús dice: yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Wow. Y entonces me voy acercando más a entender que la voluntad de Dios y su justicia tiene que ver con lo que yo hago y con lo que yo pretendo hacia los demás. Dígale al que está a un lado: la justicia de Dios es buena y es perfecta. Cuando Jesús comienza su predicación, cuando Jesús comienza su ministerio y la gente comienza a buscar a ese Jesús, acuérdense que lo buscaban porque hacía milagros, porque les daba de comer, porque era un hombre que atraía a las multitudes. Pero cuando Jesús comenzaba a hablarles cosas fuertes, la gente se daba la vuelta y mejor se iba, ¿no? Pero ese mismo Jesús quería enseñarles a través de su vida la voluntad del Padre. Y la gente eso no lo entendía. Decía: sí, Jesús, háblanos de las bendiciones, háblanos de las sanidades, háblanos de los milagros. Pero cuando Jesús hablaba acerca de la voluntad del Padre, la gente no entendía. Decía: es necesario que el Hijo del Hombre pase por todas esas tribulaciones. La gente no entendía. Pero esa era la justicia de Dios, porque Jesús así lo había establecido. Porque cuando le dijo a Juan: es necesario que cumplamos con toda justicia, comenzaba en el bautismo, pero ¿dónde terminaba? En la cruz. Ah, caray. Entonces ya la voluntad no es tan agradable, ¿verdad? Justicia, voluntad. Dios, ¿qué te traes, pues? Si yo lo que necesito es que me hagas justicia, porque yo soy el lastimado, porque yo soy el herido, porque yo soy el necesitado. Cuando Jesús establece que era necesario cumplir con toda justicia, estaba aceptando todas las cosas que iban a venir después. Todas. Los golpes, las maldiciones, los escupitajos, todas esas cosas. Perdóneme, yo cuando pienso en esto, pienso que a veces nosotros buscamos, cuando decimos: Señor, quiero hacer tu voluntad, buscamos la comodidad, no la voluntad de Dios. Porque es fácil pensar en la voluntad de Dios cuando todo está bien, hay trabajo, hay bendición, hay amigos, hay hermanos. Es fácil pensar que esa es la buena voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios comienza a ajustar en nosotros? Y lo hace a través de esta palabra: justicia. Y mire, Jesús no se quedó solamente con decir: es necesario que yo cumpla con toda justicia.
Él fue más allá porque Él quería perpetuar esa justicia hasta el día de hoy. ¿Lo cree o no lo cree? ¿O usted cree que la justicia de Dios se terminó en la cruz? Cuidado, no fue así. Ese fue el mayor ejemplo de la justicia. Justo también tiene que ver con una medida, ¿verdad? Lo hemos estado aprendiendo. Justo tiene que ver con algo que es necesario. Imagínese usted a un hombre de un pie que calza del número 5 y se quiere meter un zapato del número 8. Va a andar chanclando, ¿verdad? Eso es justo. O imagínese usted queriendo meter en una bolsa, por ahí las bolsas de las mujeres son mágicas, pero queriendo meter en una bolsa algo que no cabe, está ahí. Y sin embargo, justicia tiene que ver también con una medida, porque incluso a Jesús se le llamó el justo, porque Él vino precisamente para hacer justicia y para cumplir este trato justo entre Dios y los hombres. Dígame amén. Si lo cree. Y entonces cuando Jesús comienza a hablar de esa justicia, los primeritos que agarra son a los discípulos. Porque los discípulos se acercaban a Jesús y decían: uy, aquí está padre, aquí hay de comer, hay bendición, aquí pues hay fama, hay reconocimiento. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Muchas. Yo creo que los discípulos decían: si esta es la voluntad de Dios, aquí me quedo. Pero cuando comienzan a llegar los días en que Jesús iba a cumplir con toda esa justicia, Jesús comienza a preparar a los discípulos y les deja ver cosas que en el momento no estaban entendiendo. ¿Se acuerda cuando Jesús manda a 2 de sus discípulos a que vayan y atrapen un pez, que saquen unas monedas que había dentro del pez? ¿Para qué eran? Dígalo fuerte, ¿para qué eran? Para pagar impuestos. Jesús pagando impuestos. Pues no, que es el Hijo de Dios. ¿Qué habrán dicho los discípulos? ¿Qué habrán dicho los que tenían negocio de ahí, de entre los discípulos? Señor, pero pues tú eres el dueño del oro y de la plata, ¿para qué pagas impuestos? Pero era necesario cumplir ¿con qué? Con toda. Si Jesús se hubiera reservado lo más pequeño y hubiera dicho: no, esto no creo que tenga problema, no hubiera cumplido con toda justicia. Digo, lo más fácil era meter la mano a la bolsa y pagar, que aceptar ser azotado y llevado a la cruz. Y Él sabía que estas pequeñas cosas iban a tener una repercusión en sus discípulos. Y sigue Jesús caminando hacia ese cumplimiento de la justicia. Y los discípulos comienzan a ver a quienes rodeaban a Jesús, que no solamente era gente buena, había gente malintencionada. Y comienzan a tentar a Jesús. Y le comienzan a traer así como que pruebas, ¿no? Dice la palabra que le preguntaban cosas para tentarle. Pero Jesús, sabiendo lo que había en el corazón, Él contestaba. Llegan los fariseos y dicen: Jesús, maestro, maestro. Lo reconocían y le daban la coba y qué bonito, maestro. ¿Es lícito pagar tributo? Y Jesús sabía que monedón aquel traía la cara del fulano, ¿verdad? Y sabía que el hecho de tenerlo ahí para los hombres representaba reconocimiento. Y por eso Él no se puso a decir: miren, pues sería bueno si es. No. ¿A quién le pertenece esta moneda? Pues déselo a Él. Y
Y muchas veces nosotros peleamos porque decimos, es injusto, Dios, si esto era para ti, cuando sabemos que era para nosotros. Estoy hablando de cosas que son reales en la tierra, porque a veces queremos defender la justicia de Dios a nuestra conveniencia. No, Señor, es que no es justo que aquel tenga más dinero que yo, si mi dinero es para ti, Señor. Y comienza él a dejar ver lo que tenía que ver con su entorno, porque vienen y le preguntan, Señor, Jesús, Maestro, ¿qué opinas del divorcio? No, como si Jesús hubiera estudiado leyes. Y pensaban que le iba a decir, no, mira, pues si ya se puso fea y gorda, pues divórciate. No, mira, si ya se quedó chimuelo, divórciate. No. Jesús solamente les da un motivo poderoso. Y así, mire, yo le puedo enseñar escrituras donde Jesús establece esa buena voluntad a través de la justicia. Pero la enseñanza más grande se la da a los 12 aparte. Ya los 12 habían caminado con él por mucho tiempo. Ya habían andado con él por mucho tiempo. Y los lleva a un momento en el que les dice, vengan para acá, chiquitos. Tenemos que hablar acerca de la justicia. Y esos pensaron, ahora sí, a lo mejor ya nos va a dar el nombramiento. Ahora sí nos va a poner la estrellita, nos va a dar una credencial de que somos sus discípulos. Y ahora sí vamos a ser representantes del Señor en la tierra. Los discípulos esperaban algo así. Y lo sienten. Y imagínense a los 12 ahí esperando. Híjole, mi nombramiento será con estrellas de oro o será con letras de diamantes, o cómo será mi nombramiento. Vamos a ver lo que dice la palabra. Mateo 10. Versículo 14. Mateo 10, capítulo 14. 13. 10, 14. Mateo 10. ¿Qué dije yo? 10, 14. ¿Y qué dijeron ustedes? ¿Cuál es? ¿Qué hora es? Van a dar las 14. ¿Qué dije yo? ¿Qué dice? No, ese no es. Ya ven, se equivocaron. Ahí dice Mateo 10, 14. Abajo. Entonces es Mateo 10, 13. Ahí leíta. Vas a ver, leíta. ¿Sí? ¿El 10, 13 cuál es? Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá roja. No, perdón. La escritura que estoy buscando es: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿ya saben cuál es?
A ver, pastores, ayúdenme. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Híjole, pobres de los discípulos. Estaban esperando reconocimiento porque ya habían andado el camino con Jesús. Y lo que Jesús pone sobre de ellos es entender que esta justicia tiene que rebasar las expectativas aún de la gente. ¿Por qué les dice la justicia de los escribas y los fariseos? Porque ellos guardaban la ley. Ellos se la sabían de memoria. Pues por eso eran los líderes espirituales en ese tiempo. Y se sabían la ley, y se sabían los profetas, y sabían lo que significaba, o creían saber lo que significaba la justicia. Y sin embargo Jesús le dice a los discípulos: si vuestra justicia, si lo que ustedes creen o practican como justicia no es mayor, Dios, no entraréis al reino de los cielos. Ahora yo sé que tienen una gran incógnita en sus cabezas. ¿Y cuál es esa justicia? ¿Cuál es esa justicia? Después de todo lo que hemos visto, podemos pretender saber que la justicia pues es una, respetar las señales de tránsito y todas las leyes que hay escritas. Claro, es muy importante hacerlo, pero yo les dije que la justicia de Dios va más allá. Y hoy en la mañana yo veía un video que me impactó, porque tiene que ver precisamente con lo que Jesús establece como justicia. No sé quiénes sean estos muchachos, no sé por qué lo hagan o cómo lo hagan, pero salen a la calle, ellos salen a la calle y empiezan a grabar algunas situaciones para dar un mensaje. Y el mensaje que querían dar, se acercan a personas que ven que están comiendo y llegan y le dicen: oye, tengo hambre, dame un pedazo, ¿no?, de lo que tienes. No, pues no, está bien, gracias, que lo disfrutes. Se van. Y van con otro, hacen otro intento. Oye, tengo hambre, dame un pedazo de lo que tienes. Y le dice: pues ponte a trabajar, mira, bastante grande estás. A mí me costó mi trabajo para tener lo que yo tengo. No, gracias, que lo disfrutes. Y así, como con 3 personas. Y ya después ellos mismos se aparecen, pero le llevan algo a alguien. En este caso es una persona que está ahí pidiendo limosna, y le llevan un pedazo de pizza. Y le dicen: oye, mira, no la acabamos, pero pues no sé, igual y tú la quieras. Sí. Se la está comiendo bien rico, la está saboreando. Y de repente llega otro de ellos que no había salido a escena y se sienta a su lado y le dice: oye, ¿me puedes invitar? Y el cuate se le queda: sí, claro. Y le da, y se la están comiendo y le dice: oye, gracias, la verdad es que qué bueno, porque no te imaginas qué hambre tenía, y además la situación está bien difícil, entonces muchas gracias. Y él: no, sí, no te preocupes. Y ya se levanta y dice: mira, pues en agradecimiento por lo que hiciste, saca de su cartera un fajito de billetes, se lo pone. ¿Sabe la reacción de esta persona? Se pone a llorar, pero a llorar así, amargamente, o no sé si amargamente
o con mucha felicidad. Pero entiende que lo que hicieron con él trajo como resultado la buena voluntad de Dios. Porque eso es justicia. Justicia tiene que ver con lo que das y con lo que haces, más que con lo que crees y piensas. Justicia tiene que ver con lo que tú impartes a los demás y cómo te comportas con los demás y con lo que tú esperas que los demás hagan contigo. ¿Se acuerdan de la regla de oro? Eso es justicia. Y esa es la buena voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos todo lo contrario, cuando nosotros pretendemos que lo justo es mi derecho, cuando pretendemos que la justicia aplica solamente a lo que yo creo y lo que yo necesito, estamos invalidando la justicia de Dios y por eso no ocurre la buena voluntad de Dios en nosotros. Cuando los ángeles manifestaron la venida del Mesías, ellos decían buena voluntad para con los hombres. No decía, como muchos ahora dicen, y que haya buena voluntad para los hombres de buena voluntad. No. Decía buena voluntad para con los hombres, porque había llegado esa justicia que era Jesús. Y por eso a los que seguimos a Jesús se nos llaman los justos, porque somos ciudadanos de ese reino de justicia. Y como ciudadanos de ese reino de justicia, la justicia que nosotros vamos a impartir tiene que ver más con lo que nosotros hacemos que con lo que hacen con nosotros. Así que yo le vuelvo a preguntar, ¿cree usted que sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Sí o no? ¿Cree usted que Dios le ha llamado a hacer justicia en la tierra? Deje de preguntarse, porque muchos lo hacemos. Hace unos meses un hombre me decía, quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque ya mi esposa me dejó, mi hijo no me obedece. Quisiera saber cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Y todos nos preguntamos lo mismo. Y nos desesperamos porque quisiéramos recibir un mapa con las instrucciones concretas y correctas para saber la buena voluntad de Dios. Pero Miqueas es la instrucción correcta para entender la buena voluntad de Dios. ¿Quiere volverlo a leer conmigo? Póngase de pie. Muchos de nosotros esperamos tener una actitud o pretendemos muchas veces estar en la situación correcta para decir que estamos dentro de la voluntad de Dios. Ah, Señor, me está yendo bien porque estoy dentro de tu voluntad. Ah, Señor, me siento bien porque ahora estoy haciendo tu voluntad. Y muchas veces en la iglesia, cuando vemos que alguien está sirviendo, cuando vemos a aquellos líderes, decimos, órale, el hermano sí que está haciendo su voluntad. Pero ¿qué dice Miqueas? 6. ¿Con
qué me presentaré delante de Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿De qué habla todo esto? Sacrificio, ofrecer, venir con lo mejor, o que tú crees que es lo mejor, delante de Él. Pero el 8 dice: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. 1. Hacer justicia. Si hago justicia, por lo consiguiente hago lo que sigue: misericordia. 3. Humildad. Se da cuenta cómo la buena voluntad de Dios tiene que ver más con lo que hay de nosotros hacia afuera y no con lo que de afuera hacia adentro viene. Se da cuenta que la buena voluntad de Dios nace en nosotros y no de la gente hacia nosotros. Cuando usted vuelva a decir: es que me tiene mala voluntad, piense que hay en su corazón. Piense en qué medida usted está caminando en la justicia de Dios. Porque la palabra dice que somos su justicia en la tierra. Somos su justicia. Piense en lo que Jesús le dice a los discípulos. Si lo que ustedes llaman justicia no es mayor que lo que otros practican, cuidado, porque no entrarán al reino de los cielos. No pertenecen a mí, pues. Yo no sé cuántos de nosotros hemos sido lastimados en esta situación de: Señor, no es justo lo que está pasando. No sé, yo creo que muchos. Señor, no es justo lo que me hicieron en la iglesia o en la familia o en mi casa. No es justo, Padre, que me hayan quitado mi carro, que me hayan quitado mi casa, que me hayan reprobado en el examen. No es justo esto, no es justo el otro. Y esperamos de Dios justicia, ¿no? Yo no sé cuántos de nosotros estemos o hayamos pasado por esto, pero yo quiero decirle algo que a mí me llama mucho la atención. Que de la manera en que yo imparta justicia a los que me rodean, esa justicia va a regresar a mí reflejada en la buena voluntad de Dios. ¿Lo cree? Amén. Cierre sus ojos. Jesús, sabemos que no era justo que te golpearan, que te escupieran. Sabemos que no era justo que tus discípulos te dieran la espalda. Sabemos que no era justo que en ti se cargara todo el pecado de la humanidad. Pero ahora entendemos tus palabras cuando caminabas a ser bautizado y le decías a tu siervo:
con toda justicia. Si no fuera por ese hecho tan importante, ahora mismo, Dios, no estaríamos gozando de esa buena voluntad. Ahora mismo no tendríamos al lado a la persona que nos has dado, Dios. Y en todo nos has enseñado que tu justicia ha traído buena voluntad a nuestra vida, Dios. Así que ahora, Dios, queremos pedirte, como parte, Dios, de ese pueblo al cual tú has justificado en la cruz del Calvario, parte, Señor, de esos justos por los cuales tú pagaste el precio justo y necesario. Que nos enseñes a hacer justicia, Dios. Que nos enseñes a impartir justicia no solamente a nuestra conveniencia, desde nuestra casa, Dios, en nuestra iglesia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, Dios, donde quiera, Padre, podamos ser, Señor, verdaderos embajadores de esta justicia y de esta ciudad y de ese reino de justicia. Sabemos que tú quieres buena voluntad para los hombres en la tierra. Y sabemos que esta palabra, Señor, de justicia ha sido manchada, Dios, y ha sido, Señor, trastocada por las ideologías de hombres. Pero tú has establecido tu iglesia en la tierra para impartir esta justicia. Aquí estamos, Dios, como iglesia tuya, como tus hijos, pidiéndote que esta justicia pueda ser impartida primeramente, Dios, en nosotros y por nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dile al que tienes a un lado que el Señor haga su buena voluntad en ti y su justicia.